Oye, aquí un poquito de datos duros, hablando ya de todos estos factores que nos pueden llevar a tener pensamientos negativos y decir, ¿sabes qué? Ya, quiero terminar con esta agonía, con este dolor, con este sufrimiento, con este estrés. Cuéntame un poco sobre tú cómo lo has llevado o cómo te enfrentaste por primera vez a una situación de estas. Bueno, la primera vez no me acuerdo, no recuerdo, porque sí tuve noticias de gente, no familiares, me acuerdo en la prepa un compañero de salón, que nada más nos avisaron que se había suicidado y para mí era como, pues, ¿qué le pasó, no? Un vecino, quizás alguna vez, y para mí era, se quiso matar, ¿no? Y ya, era eso, ¿no? No tenía como que conciencia de todo lo que implicaba, de hecho tenía un desconocimiento brutal de lo que eso era, en realidad no sabía que habían estudiado tanto y desde hace tiempo, no sabía que es un proceso inclusive evolutivo, o sea, es un proceso biológico evolutivo, hay estudios de cómo otras especies no humanas, inclusive no mamíferos, llevan a cabo el suicidio por una razón de protección, de conducta, de conocimiento o de infección. Hay, igual que nosotros, bacterias, virus, parásitos, priones, que afectan nuestro sistema nervioso y también el endocrino. Es súper interesante cómo afectan el endocrino y los lleva a generar una conducta típica en las especies. Entonces, yo no lo sabía, es que si lo había escuchado no le había puesto atención. No estoy tan profundo y no quiero hablar tan profundo de ese tema porque no quiero que me pongan el título de terapeuta o psicólogo. Creo que hay que ser terapeutas y en veterinaria lo que hace falta es ser terapeutas. A partir de que yo viví esto, que fue en el 2018, no saben la cantidad de colegas con los que he llamado. Hoy dediqué una media hora o más para hablar con una colega en una situación similar. Y si ahorita me marcan, soy capaz de colgarte para atender una situación de estas, porque es una emergencia, es algo que es un parteaguas en la vida entre tener vida y no tener vida, ¿no? Entonces, quizás ahora más adelante te contaré cómo fue a detalle la mía. Yo pensé que lo iba a sepultar y lo iba a enterrar y ya. Y la verdad es que no, lo quiero rescatar. Esta es la segunda vez que hablo abiertamente de este tema. La otra me costó un poco de trabajo volverlo a retomar. Lo que me ha tratado de subsanarlo es conocerlo, ¿no? Creo que le pedí a mi parte investigadora, científica, académica, vamos a ver quién es, ¿no? De repente veo en Facebook cosas súper raras, ¿no? Memes y burlas. No saben lo duro que es, no saben lo duro que es estudiarlo, comprenderlo, porque tu materia prima, tu objeto de investigación ya no existe, ¿no? Entonces, hay algunos objetos de investigación como yo, que por alguna extraña razón, y la mía no es tan extraña porque tiene nombre y apellido, no llegué a ese punto final, ¿no? Entonces puedo detallarlo sin problema, creo que ahora ya lo puedo hablar. Cuando yo dije que nadie lo iba a saber, muy pocas personas lo sabían, dos para ser exactos, y eso es un grave error, ¿no? Un grave error es ocultarlo porque sentía que de por sí era sumamente señalado y con eso más. Y no, de verdad, cuando te das cuenta de la cantidad de personas que lo ocupan, es impresionante, ¿no? Poder aportar y poder poner un granito. A veces no encuentras a quién decírselo porque no sabes que ya lo vivieron y no lo sabes porque nunca lo dijeron, ¿no? Y yo cuando empecé a alzar la voz y a ponerme a favor en el mes de septiembre, que se usa mucho esto, pues empecé a recibir solicitudes de ayuda. Obviamente no soy el experto y no me pongo en el papel de un experto, pero les puedo compartir hacia dónde caminé, hacia dónde me fui, cómo lo logré. Puedo platicarles de personas que no lo lograron, que yo sabía que tenían una inestabilidad emocional o un problema complejo y no lo lograron, o sea, no lo lograron, desafortunadamente se dieron el paso y es sumamente difícil. De verdad, el mío fue, literal, se los platicaré, un golpe de suerte, ¿no? Un golpe de suerte. Y implícito va todo lo que sabemos hacer los veterinarios, ¿no? Las herramientas que tenemos y sabemos, las utilizamos. Y la literatura lo describe así también cuando hacen estudios de veterinarios. Nuestras habilidades clínicas, quirúrgicas, anestésicas son las que utilizamos. Así es de que creo que agradezco mucho, doctora. Sé que hacer esto es complicado porque es polémico, pero es necesario y desafortunadamente no le prestamos la atención. Son charlas que no son tan frecuentes, no son a veces tan profundas o no son tan aplicadas porque, reitero, el objeto de investigación se desaparece. Sí, bueno, yo creo que, o sea, hay mucho tabú
detrás de, o sea, hay mucha pena, el decir que estás pasando o estás cursando por una situación que está dentro de una gama de padecimientos mentales que te pueden orillar a esto, da temor incluso al rechazo, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando alguien fallece por esta cuestión que dicen se suicidó y no dicen murió por suicidio. O sea, hablando propiamente como la patología que es, o sea, al final hay una patología detrás que hace que desemboque en esto, pero sí hay diferencia, ¿no? En decir se suicidó a murió por suicidio. Es como decir murió porque lo atropellaron o murió por X patología. Entonces creo que desde el término, el cómo lo utilizamos, dice mucho, ¿no? Sobre estos candados mentales que podemos llegar a tener para expresar y para poder pedir ayuda sobre todo, ¿no? Que creo que es el principal bemol que puede haber en una condición de estas.